Muy buenas tardes. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Ya. Por favor, la cuenta. Presidenta, la presente sesión tiene por objeto, en primer lugar, escuchar a la directora del Centro de Universidad Católica por el síndrome de Down, profesora de la Facultad de Medicina, doña Macarena Lizama. Y el segundo punto es la presentación del Ejecutivo en indicación sustitutiva al proyecto sobre accesibilidad universal a la información de productos farmacéuticos. Se encuentran presentes la directora del Centro de Universidad Católica de síndrome de Down, doña Macarena Lizama, el señor Sergio Mejía, representante del Centro de Universidad Católica de síndrome de Down, la jefa de Asuntos Regulatorios del ICP, doña Cintia Salamanca, el coordinador legislativo del MISAL, don Cristian Munizaga, y nuestro expositor en la sesión pasada, que es don Sergio Mejías. Sergio Mejías. Eso es, presidente. Sí. Sí. Adelante, senador Keita. Muchas gracias, presidenta. A partir por preguntarle cómo está, así que espero que esté mucho mejor de salud. Ahí conversamos internamente, pero le deseo que pueda estar prontamente muy bien. Segundo, el día miércoles pasado, si no me equivoco, el senador Kuzanovich en la sala propuso la posibilidad de poder sesionar en conjunto esta comisión con transporte para poder tratar de avanzar con un proyecto que pasó por acá sobre cierto tema específico en el aeropuerto. Entonces, para que de alguna otra forma, a modo de sugerencia, si pueden conversar con el senador Kuzanovich, porque él preside la comisión, y tratar de avanzar con ese proyecto que es bastante urgente y necesario. Y lo otro, que lo hablábamos también fuera de micrófono con el senador Sandoval, sobre el proyecto de envejecimiento positivo que ya llegó acá al Senado en tercer trámite, me corrige el señor secretario, pero también para que pueda poder ponerse en tabla para poder avanzar también con un tremendo y tan importante proyecto como ese. Así que eran esos 3 puntos. Gracias, presidente. Señor secretario, ¿con quién comenzamos? Doña Macarena. Con doña Macarena. Ella es la directora de la universidad. Del síndrome de Down de la Pontificia Católica de Santiago. Ya. Con la señora Macarena Lizama, por favor. Muchas gracias por poder estar nuevamente aquí. Esperamos, senadora, que esté mejor de salud. Vamos a retomar un poco haciendo un mini actualización de lo que conversamos la semana anterior y después ir directamente a las propuestas que tenemos para la actualización. Sergio va a decir unas palabras cortitas y de ahí voy a continuar yo. Hola. Hola, ahora sí. Bueno, como saben que yo soy Sergio Mejía, yo quiero mencionar con unos cambios para nuestras vidas, eso. Y lo que yo necesito son muchas cosas. Por ejemplo, está por la salud, que necesitamos con la accesibilidad, accesibilidad médica, pues para que nosotros podamos atendernos. Eso también también necesito con la salud de calidad,
atención temprana para que ayuden para los niños y por la estimulación temprana. Por el tema por la inclusión laboral, necesitamos a un preparador laboral para que nos ayuden a nosotros para poder tener con más autonomía posible. Eso siempre y cuando que nos ayude eso. Con los deportes inclusivos, para que nosotros tengamos acceso con la participación a tener con o sin síndrome de Down, utilizando por la inclusión por igual como ser humano. Y también necesitamos con su aporte, con su ayuda, para que nosotros podamos tener con la autonomía de forma independiente. Y también lo más importante, que nos apoyen, ayuden para que nosotros estemos protegidos en cualquier discriminación. Eso, porque cuando uno discrimina o cuando uno infantiliza, que nos perjudica por nuestro crecimiento personal, eso, y de poder romper con las barreras para que nosotros podamos tener una vida digna y sin prejuicios. Gracias, Sergio. Un poco para continuar lo que habíamos comentado la semana anterior, dentro de los marcos legislativos que se enmarcan tanto beneficios como derechos y ejercicio de derechos de las personas con síndrome de Down, detectamos que falta la armonización legislativa, no se contempla la participación de las personas con síndrome de Down, hay ausencia de estadísticas. Un ejemplo real es que tenemos datos que están, ¿no es cierto?, muy antiguos. Los últimos datos de nacimientos de personas con síndrome de Down son del año 2014, por lo tanto ya más de 10 años sin información. Si uno busca en los datos públicos las causas de mortalidad, hoy día hay un subregistro de poder registrar que esa persona tenía síndrome de Down, por lo tanto desconocemos en la realidad cuál es la expectativa de vida. Hicimos un ejercicio la semana pasada con nuestros colegas para calcular el promedio de edad de fallecimiento, y hace 10 años el promedio de edad de fallecimiento en el registro en donde se registraba el diagnóstico de síndrome de Down era de 12 años, lo que claramente no es la realidad, y hoy día, 10 años después, ese registro marca un promedio de 40 años, lo que nuestra realidad o percepción es que hoy día están viviendo cerca de 55, incluso 60 años como promedio de vida. Por lo tanto, tenemos estadísticas que no son reales o que no reflejan la realidad de nuestro país. El abordaje es fraccionado en distintos ámbitos. La accesibilidad cognitiva no es parte hoy día de la accesibilidad universal. Hay inequidad a todos los servicios educativos, sociales, culturales, de salud. Y las leyes generales respecto a inclusión no siempre son explícitas para poder incluir a las personas con discapacidad cognitiva. Los profesionales no están capacitados para trabajar en
ciertos ámbitos que son específicos para las personas con síndrome de Down y por eso se generan muchas brechas en torno a personas que viven en la región metropolitana versus otras regiones, en ámbitos urbanos versus rurales o en ámbitos en donde tienen mayor acceso por recursos económicos disponibles. Por lo tanto, las diferencias territoriales son una brecha tremendamente importante en este grupo. Ahora, yendo como a las propuestas muy concretas, respecto al ámbito de salud y atención temprana, frente al bajo diagnóstico prenatal, que no significa que esa sea la realidad, sino que es porque se pierden las oportunidades de diagnóstico prenatal hoy día, que con las tecnologías que tenemos disponibles en Chile debiéramos lograr tener un diagnóstico prenatal de cerca del 90% de las mujeres embarazadas que esperan hijos con síndrome de Down. Sin embargo, en nuestra realidad es aproximadamente un 40 o un 50%. La entrega de la noticia del diagnóstico es muy poco humanizada. Seguimos escuchando familias que dicen, bueno, lo lamento que estén haciendo un hijo con síndrome de Down. Hay profesionales de la salud que prácticamente dan el pésame a esas familias. Por lo tanto, la entrega de la noticia hoy día es una entrega de noticia muy poco humanizada y me imagino que en esta mesa y en esta comisión hay muchas personas que son padres y que el momento del nacimiento de su hijo o hija es algo que los marca para toda la vida. No queremos que esas familias recuerden el nacimiento de su hijo como un momento en donde el entorno lamentó que estuvieran haciendo un hijo porque tenía síndrome de Down. Necesitamos igualdad en el acceso a programas de estimulación temprana. No hay protocolos específicos de seguimiento en salud. Nos seguimos encontrando con gente que viene de regiones y que lleva 5 o 6 años sin tener sus controles de salud en forma preventiva al día. Y hay muy escasa cobertura en torno a salud mental. Por lo tanto, hoy día, dentro de las propuestas, es que primero desarrollemos un protocolo de proceso de sospecha y diagnóstico prenatal, en donde podamos seguir los protocolos internacionales para el diagnóstico prenatal y que logremos esa meta del 90% de diagnóstico prenatal, que podamos tener un protocolo nacional de cómo se entrega la noticia del diagnóstico de que nace un hijo o hija con síndrome de Down, de manera de que esa experiencia para la familia sea una experiencia adecuada. Es una noticia probablemente inesperada, es una noticia que cambia la vida, pero no tiene por qué recordarse como un momento ingrato o un momento de shock para la familia. Necesitamos que los cuidados en salud estén garantizados. Hoy día las personas con síndrome de Down, y los comentaba, el 90% de los adolescentes tiene alguna enfermedad crónica diagnosticada ya en su etapa de adolescencia. Hay muchas de esas condiciones de salud que pueden diagnosticarse en forma preventiva, antes de que tengan síntomas, antes de que dejen secuelas. Por lo tanto, el poder hacer un seguimiento preventivo de sus controles de salud garantiza que haya equidad respecto al cuidado de salud de esas personas y que no solo lo reciban quienes van a centros de salud especializados o que tienen mayores recursos. Por lo tanto, diseñar un GES que contemple la supervisión de salud de niños, niñas, adolescentes y adultos con síndrome de Down, con una atención integral e interdisciplinaria, va a permitir esa pesquisa precoz y va a equiparar la cancha para evitar secuelas a largo plazo de chicos que hoy día las tienen porque llegan tarde a esos cuidados de salud. Necesitamos un programa de atención temprana garantizada, como les comentaba. Para los chicos con síndrome de Down es fundamental poder acceder a una atención en el periodo o ventana de oportunidad de lo que es la plasticidad cerebral, que es especialmente durante los primeros 6 años de vida. La estimulación temprana tiene que empezar desde el mes de vida. Por lo tanto, hoy día no nos podemos farrear ese periodo porque no hay profesionales capacitados, porque nadie les dijo a esas familias que tenían que ir a un programa de atención temprana. Por lo tanto, necesitamos que cualquier niño o niña con síndrome de Down que nace en Chile pueda acceder a un centro de atención temprana donde los profesionales y las profesionales conozcan cuáles son las mejores estrategias para poder estimular su desarrollo desde el periodo recién nacido.
Necesitamos acceso autónomo al autocuidado, o sea, también necesitamos que los jóvenes puedan ser autónomos en poder solicitar sus atenciones de salud, participar en las decisiones y en que involucran su propia salud. Y para eso creemos que es importante diseñar un programa nacional de salud para personas con síndrome de Down, poner en práctica un centro de accesibilidad cognitiva que involucre muchas áreas y dentro del ámbito de la salud poder diseñar estrategias en donde todos los instrumentos puedan tener accesibilidad cognitiva de manera de promover la autonomía en la participación en salud de las propias personas con síndrome de Down y optimizar el sistema nacional de cuidados para el apoyo de cuidadores que son cuidadores de largo aliento, cuidadores que cumplen el rol de cuidadores toda la vida, a diferencia probablemente de cuidadores de adultos mayores, que es un periodo acotado, ¿no es cierto?, de la vida de ese adulto mayor. Respecto al acceso a la justicia, principalmente la información es poco accesible desde el punto de vista de información jurídica. No hay garantías en la participación de los procesos judiciales de parte de las personas con síndrome de Down porque no hay facilitadores o mediadores para procesos legales. Por lo tanto, el echar mano a esta propuesta de un centro de accesibilidad cognitiva permitiría realizar adaptaciones a distintos procedimientos, a la forma de comunicación, tanto en los entornos de tribunales, fiscalías y otros organismos judiciales para facilitar la participación y comprensión de la información en torno a temáticas jurídicas. También el crear un sistema de mediación judicial donde existan profesionales capacitados y sensibilizados para poder mediar en alguna situación en donde participen personas con síndrome de Down en algún sistema o proceso judicial, con guías y protocolos para las entrevistas y participación en esos procesos judiciales. También es importante el desarrollo de un comité, o como queramos llamarlo, de estadísticas nacionales sobre síndrome de Down, ya sea que dependan del INE o del Centro de Estudios del CENADIS, que permita levantar información sobre las personas con síndrome de Down. Esto lo voy a ir comentando un poco a lo largo de los otros ámbitos necesarios, porque estas estadísticas influyen en todos los ámbitos de esta propuesta. En cuanto a las brechas culturales y deportivas, principalmente la escasez de programas culturales y deportivos adaptados, la infraestructura poco accesible, y me refiero a la accesibilidad cognitiva nuevamente. Cuando se habla de accesibilidad universal, se considera muchas veces la accesibilidad física, la accesibilidad para personas con discapacidad sensorial. Sin embargo, la accesibilidad cognitiva como tal y todas las adaptaciones que eso requiere no están consideradas o quedan en último plano, y es una gran brecha o una gran barrera para la participación en la cultura y el deporte de este grupo de personas. Por una parte, es importante el reconocimiento explícito del deporte unificado y adaptado para personas con discapacidad cognitiva, y esto se puede hacer a través de algún ajuste en la Ley 20.978, que reconoce el deporte adaptado y paralímpico en Chile, donde no hay una expresión explícita respecto al deporte unificado, que es en la participación de personas con discapacidad cognitiva y personas sin discapacidad, o el deporte especial, que refleja la participación o las actividades deportivas de personas con discapacidad cognitiva, y eso permitirá, por supuesto, un incentivo a la diversificación de las disciplinas deportivas unificadas y cognitivamente adaptadas. Eso va de la mano de fortalecer este centro de accesibilidad cognitiva que permita que los entornos culturales y deportivos también tengan esa accesibilidad cognitiva, y si contamos con estadísticas de participación, por supuesto que esto va a poder fomentar el conocimiento y las necesidades respecto a la cultura y el deporte. En educación, probablemente dentro de las brechas que tenemos más dolores, porque la ley de inclusión tiene una implementación deficiente en torno a las personas con discapacidad cognitiva. Mucho se ha avanzado en la implementación de la ley
dirigida a personas con trastorno del espectro autista. Sin embargo, eso ha generado brechas aún más evidentes, porque si bien es cierto, se implementan estrategias para personas que están en el espectro del autismo, más quedan en evidencia las estrategias que no se implementan para otras personas con discapacidad cognitiva. Y hoy día debemos asegurar educación inclusiva de calidad con los ajustes razonables específicos para personas con síndrome de Down que requieren estrategias de aprendizaje particulares. Se necesita no solo que accedan a la educación inclusiva, sino que además se promueva que permanezcan en la educación. Sabemos que probablemente en la educación preescolar la gran mayoría de las personas con síndrome de Down están incluidas en los jardines infantiles. Sin embargo, en la medida que avanzan en los procesos educativos, ese porcentaje de inclusión va disminuyendo en forma considerable y solo unos pocos llegan a la educación media y solo contados probablemente con los dedos de las manos llegan a la educación superior o técnico superior. Por lo tanto, el progreso educativo debe ser algo que debemos promover y asegurar, eliminando las barreras de accesibilidad cognitiva nuevamente, que es el punto clave respecto a cómo poder equiparar la cancha en cuanto a la información disponible. Es importante aquí la coordinación intersectorial entre salud, educación, desarrollo social principalmente, para poder asegurar este proceso de educación. Dentro de ello es importante incorporar una capacitación continua y transversal a los docentes que trabajan en aulas inclusivas, incorporar material docente cognitivamente accesible, fortalecer también las escuelas especiales, porque sin lugar a dudas hoy día son una alternativa de educación a las personas con síndrome de Down, y en ese sentido, para el acceso a la educación técnico superior se requiere el certificado de egreso cuarto medio, y los jóvenes que egresan de educación especial no tienen esa certificación, por lo tanto, hasta ahí llega su educación. No pueden acceder a una educación técnico superior por no tener ese certificado. Por lo tanto, de alguna forma hay que equiparar esa certificación o convalidarla de manera de que no pierdan esa oportunidad de poder seguir formándose y seguir aprendiendo. En la vida independiente, como decía Sergio, la gran discriminación que viven hoy día es su infantilización. No se les considera como personas autónomas que puedan vivir en forma independiente y por ello no existen tampoco ofertas de vivienda independiente o de vivienda adaptada o de viviendas tuteladas que permitan esas experiencias de vida independiente. Por lo tanto, nuestra propuesta es diseñar servicios y sistemas de apoyo para la vida independiente en base a las necesidades de las personas, con una evaluación estandarizada en donde se puedan levantar las necesidades de vida independiente de cada grupo y poder promover un acceso a una vida independiente, ya sea con los distintos modelos que pueden ser modelos de vivienda tutelada, modelos de viviendas supervisados o con apoyo, o programas de asistencia personal y hogares protegidos. En inclusión laboral, la ley de inclusión laboral ha sido un aporte importante, sobre todo también después de los ajustes posteriores que ha tenido la ley de inclusión laboral. Sin embargo, lo que hemos visto es que las personas con discapacidad cognitiva, las personas con síndrome de Down, tienen mucho menor empleabilidad y mucha menor persistencia en el tiempo, porque las adecuaciones para la accesibilidad cognitiva son mucho más difíciles. Es mucho más difícil la mantención y los apoyos. Por lo tanto, hoy día creemos que hay que robustecer la ley de inclusión laboral, garantizando la inclusión de personas con discapacidad cognitiva, ya sea con una subcuota o con algún tipo de elemento que permita que la promoción de la inclusión de personas con discapacidad cognitiva sea en igualdad de condiciones de otras personas con otras discapacidades. También es importante la creación de un gestor y preparador laboral que tenga formación profesional en los ajustes cognitivos del empleo, que no es lo mismo que hoy día tiene
la persona que hoy día está cumpliendo un rol en promover la inclusión laboral dentro de la empresa, porque esa persona no tiene la capacitación para hacer adecuaciones curriculares o adaptaciones al puesto de trabajo desde el punto de vista cognitivo. Lo otro relevante es la modificación del sistema de pensiones con una propuesta de jubilación adelantada voluntaria. Como les comentaba, la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down alcanza los 55-60 años, por lo tanto, su jubilación no la alcanzan a tener por edad. Tienen un menor tiempo de trabajo porque egresan en forma más tardía, ¿no es cierto?, de sus escuelas, y sus procesos de formación y adquisición de herramientas para la vida laboral son más tardíos. Sin embargo, tienen un riesgo mayor de presentar Alzheimer en forma precoz, por lo tanto, su deterioro cognitivo puede comenzar después de los 40 años y pudieran tener aún más acotada su vida laboral. Por lo tanto, es tremendamente importante considerar la edad de jubilación como una edad anticipada, que sea voluntaria para aquellos que quieran disfrutar de una jubilación antes de tiempo, sobre todo considerando que son personas que viven con adultos mayores que eventualmente también no siempre van a poder seguir apoyando de la misma forma los traslados y participación laboral de sus hijos adultos. Finalmente, aquí les hice un pequeño esquema de cómo mirar, ¿no es cierto?, la discapacidad o las personas con discapacidad son un gran grupo de nuestra población. Un subgrupo son las personas con discapacidad cognitiva y dentro de ese grupo está, ¿no es cierto?, este pequeño grupo de personas con síndrome de Down. No sabemos cuántas son en Chile, al menos entre los 2 y 17 años son un poco más de 7.000 personas. Nacen 400 niños con síndrome de Down al año en Chile, por lo tanto es un grupo importante. Hay muchas iniciativas destinadas a las personas con discapacidad en globo: accesibilidad universal, inclusión escolar, inclusión laboral, beneficios gubernamentales. Sin embargo, las personas con síndrome de Down tienen particularidades que requieren de protocolos, guías y garantías que deben ser particulares, como protocolos en sospecha de diagnóstico prenatal, estimulación temprana del mes de vida, cuidados especiales en salud, su expectativa de vida cortada, procesos particulares de aprendizaje, cuidadores de largo aliento y cuidadores ya mayores, deportes unificados especiales. Por lo tanto, lo que proponemos es en avanzar en un Comité Nacional de Estadísticas sobre personas con síndrome de Down, que puede estar bajo el alero del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, o bajo el Instituto Nacional de Estadística, o bajo el Comité de Estudios del CENADIS, que busque primero analizar en forma más específica la información disponible de la ENDISC en la subpoblación de personas con síndrome de Down, que podamos buscar un registro obligatorio de nacimiento y de fallecimiento de personas con síndrome de Down. O sea, cada nacimiento en cualquier lugar de Chile deba ser registrado si es que nace con síndrome de Down, de manera de que nosotros podamos conocer cuántas personas son, dónde están, dónde se requiere dar esos apoyos. Un registro nacional de discapacidad que pueda promoverse, que se registre. Hoy día el registro es voluntario, pero está lleno de estigmas. Y hoy día necesitamos promover que las personas se registren de manera a poder conocer sus necesidades. Y también poder tener un registro nacional de fundaciones, instituciones, profesionales, equipos que se dedican al cuidado, al acompañamiento de las personas con síndrome de Down, de manera que podamos tener una red nacional que permita la derivación y el trabajo más unificado a lo largo de Chile. Necesitamos crear algún tipo de instituto, centro, Servicio Nacional de Accesibilidad Cognitiva, como les fui comentando, tanto para el ámbito urbano, accesibilidad en el transporte, accesibilidad cognitiva en la educación, en la promoción de la autonomía en salud, accesibilidad cognitiva en la justicia, etc. Y una política hacia las personas con síndrome de Down, y nosotros en eso proponemos un proyecto de ley que sea específico para responder a estas particularidades, porque sabemos que
hay otras cosas que se cubren con las leyes generales para las personas con discapacidad, sin embargo, para las situaciones específicas de salud, educación, accesibilidad cognitiva, que son particulares para las personas con síndrome de Down, creemos que necesitamos protegerlos con una ley específica que permita que eso pueda ocurrir. Hay ciertas cosas que comparten respecto a personas que están en el espectro del autismo, sin embargo no son iguales. Por lo tanto, como sabemos que el 15% de las personas con síndrome de Down también tiene autismo asociado, creemos también relevante integrar explícitamente a las personas con síndrome de Down que tienen espectro del autismo dentro de esa ley, que permita que se facilite el acceso a esos beneficios por parte de ese subgrupo de personas con síndrome de Down, que ciertamente son personas que requieren aún más apoyo que las personas con síndrome de Down que no están en el espectro del autismo. Entonces, les dejo un poco esta invitación de poder desarrollar con mayor concretitud las propuestas de ley específicas para personas con síndrome de Down, desarrollar un Centro Nacional de Accesibilidad Cognitiva y algún comité o instituto que promueva las estadísticas nacionales sobre personas con síndrome de Down. Sergio, ¿quieres? Ya que, aquí tengo con unas preguntas que estén relacionado lo que estamos viendo. Por ejemplo, 1. ¿Cómo se comprometen en un corto plazo para poder mejorar la calidad de vida para las personas con síndrome de Down? 2. Ustedes, ¿qué se puede cambiar para eliminar por la discriminación y por las injusticias que nos dificultan la participación social? Y 3. ¿Están dispuestos a apoyar a nosotros y tener con una ley que nos ayuden de mejor? Gracias. Muchas gracias, Sergio, en especial a ti por tu exposición. Quisiera preguntarle a la directora Macarena Lizama cuáles son los puntos con mayor prioridad de esta propuesta y si el Ejecutivo ya los ha recogido. Gracias, senadora. Los puntos más relevantes hoy día son en los ámbitos de educación y salud, que son las brechas más relevantes y de más dolor, diría yo. Si uno quiere generar mayores impactos, es fundamental tener las estadísticas, desarrollar algún tipo de comité que levante estadísticas respecto a personas con síndrome de Down y promover el Centro de Accesibilidad Cognitiva o alguna estrategia equivalente que promueva la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos, porque es una deuda que hay respecto a la normativa de accesibilidad universal. Respecto al Ejecutivo, nosotros en marzo del año 2023 hicimos una carta al presidente Boric respecto a estas temáticas. La respuesta nos llegó solicitando que hiciéramos un levantamiento y mesas de trabajo
con la comunidad, con la sociedad civil, para poder levantar las brechas más en concreto. Es lo que desarrollamos durante todo el año 2024 y devolvimos esa información en una documentación en enero, y después en marzo de este año se lo entregamos formalmente a la ministra de Desarrollo Social y Familia y a la directora del Senadis. Nos hemos juntado con ellos y el Ejecutivo ha acogido estas brechas. Sin embargo, lo que han manifestado es que desde su punto de vista no pueden gestionar estrategias específicas para personas con síndrome de Down, que ellos quieren promover estrategias que sean universales a las personas con discapacidad. Por lo tanto, por eso venimos hoy día aquí a poder pedirles a ustedes que, en paralelo con cosas que se puedan hacer para todas las personas con discapacidad, creemos que se necesitan ciertos marcos en donde se puedan ir garantizando derechos para las personas con síndrome de Down que tienen necesidades particulares. Senador Walker, por favor. Muchas gracias, presidenta. Me alegro además de verla recuperada con nosotros hoy día. Saludar a Macarena Lizama, a Sergio Mejías, a Paula Pulgar del Centro Down UC, que nos acompañan por segunda semana consecutiva. Yo creo que el emplazamiento, la invitación que nos hace Sergio como legisladores es muy relevante, y es lo que yo quiero tomar de la última parte de la presentación, que ha sido muy, muy completa, ¿no? Porque efectivamente yo creo que el desafío para nosotros como legisladores es cómo establecer un marco legal que pueda incorporar este programa de detección anticipada, ¿no? La estimulación temprana, y muy relacionado con el proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados que aprobamos en general la semana pasada, y que quizás, y ahí estamos juntos en la Comisión de Infancia con la presidenta, vamos a tener la posibilidad de tener una mirada especial sobre lo que es la discapacidad cognitiva y sus desafíos, ¿no? En la discusión en particular del proyecto. Yo tuve la oportunidad de asistir, tras invitación del Centro Down UC, a un seminario muy interesante que se hizo en la Católica, al amparo además del Centro de Políticas Públicas, y ahí ellos nos planteaban este desafío y ustedes lo incorporan en su presentación. Si crear una ley específica para las personas con síndrome de Down, fortalecer la ley 20.422 de discapacidad, o ampliar la actual ley del trastorno de espectro autista, ¿no? Y quizás el desafío es trabajar en las tres vías, ¿no? O sea, tener una ley especial y general que abarque lo que es la detección temprana, la detección anticipada, la estimulación temprana, incorporar el Sistema Nacional de Cuidados, pero a la vez respecto de la ley de inclusión y la ley de inclusión laboral. Yo creo que hay desafíos muy específicos, ¿no? Me tocó participar en Coquimbo hace poco con nuestras amigas de la Fundación Ronda en un seminario respecto de lo que son los desafíos de la ley de inclusión laboral, cómo actualizarla. Lo hicimos hace poco, pero esto tiene que tener una bajada concreta. Lo mismo respecto de la ley TEA. Así que quizás yo le propongo en concreto a usted, presidenta, a nuestros colegas, que pudiéramos trabajar con nuestros asesores, con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y con la Biblioteca del Congreso, a la luz de legislación comparada, de cómo crear nosotros, así como lo hicimos en la ley TEA, un proyecto de ley específico. Probablemente van a haber muchos aspectos que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Podemos trabajarla en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, al igual como lo estamos haciendo con la ley del Sistema Nacional de Cuidados, pero acá hay una propuesta concreta que nosotros, tomando la invitación de Sergio, podemos tomar. Gracias, presidenta.
Senador Keite, por favor. Muchas gracias, presidenta. Saludar a Sergio y a Macarena. Y anoté un par de cosas que tanto Sergio como Macarena comentaron, también por la pregunta final que hizo Sergio y tomándome también de las palabras del senador Walker, en donde sin duda alguna nosotros tenemos una gran responsabilidad. Llama mucho la atención algunas de las cosas nombradas, especialmente en temas de datos, de cifras, que llega a ser impresentable y vergonzoso que no manejemos actualmente cifras y que tengan más de 11 años desde el año 2014, que creo que fue la última encuesta, llamémosla así, o cifras que son totalmente desactualizadas. Y eso lleva a que se trabaje sobre una base, ya se trabaja mal y más encima se trabaja sobre una base que es absolutamente falsa. Entonces, creo que tenemos no solamente lo laboral, lo educacional, jubilación, salud, etcétera, en donde muchas de esas materias justamente dependen del poder ejecutivo, porque obviamente generan un costo para el Estado, pero creo que nosotros también tenemos una tremenda responsabilidad en trabajar en conjunto, en generar los puentes necesarios para poder avanzar, superar estas tremendas brechas que justamente hoy día generan una gran discriminación. El día de ayer, y lo cuento como algo bien personal, tuve una preciosa experiencia de ir al Estadio Nacional, que ahí está el Centro Deportivo Paralímpico, y en donde se trabaja principalmente con temas de deporte paralímpico, pero en el fondo de discapacidad física, no cognitiva o intelectual. Y lo conversamos con el presidente del Comité Paralímpico, con Sebastián, y la idea es incorporar justamente, y vienen los Juegos Olímpicos, los Juegos Mundiales Olímpicos el 2027, que lo hemos hablado harto con la Carola Picasso, que quien lidera eso, pero también los niños, los jóvenes necesitan entrenar, necesitan tener su espacio, pero también tiene que haber un compromiso claro por parte del Estado, no solamente del gobierno de turno, sino que también de todos nosotros, que tenemos que estar de la mano y tenemos que estar obviamente con este apoyo necesario y constante que tenemos que dar y que sea permanente, no que sea el tapar el sol con el dedo, de entregarle un espacio deportivo, los cuidados necesarios, la protección, pero eso tiene que ser a través de una política pública que permanezca en el tiempo y no dependiendo de las voluntades de turnos como tal. No me quiero extender mucho más, pero creo que nosotros, insisto, bajo nuestra responsabilidad, lo conversamos con Matías la semana pasada, post comisión, y está eso, hoy día, de cómo mejorar estos vacíos legales, de cómo incorporar a proyectos, a leyes que ya están actuales, digamos, y cómo las podemos mejorar, cómo podemos incorporar cada uno de los temas que hemos tratado hoy día. Creo que hoy día faltaron 2 o 3 organismos que son demasiado importantes, que hubiesen sido necesarios que estuvieran acá en esta conversación, y que obviamente el Ministerio del Desarrollo Social, la ministra idealmente, yo sé que estás tú, pero yo creo que es importante que hubiese estado la ministra también, que haya estado gente de Senadis, y que obviamente, si estamos hablando de estadística y encuestas, que hubiese estado gente del INE. Entonces nos quedamos nuevamente con ciertas dudas al respecto. Yo lamento muchas veces, y también lo conversamos, y con esto sí que termino, en que hoy día ustedes funcionen prácticamente autofinanciados y que a la larga reciban muy poquito apoyo del Estado, y que eso también debería determinar, porque justamente, como tú bien decías, con estadísticas que tampoco son ciertas, que niños de 1 o de 2 años hasta los 18 años son aproximadamente 7.000, y que, insisto, muchas brechas, pero esas brechas las podemos trabajar de mejor manera, al menos teniendo algo tan básico y necesario que son las estadísticas oficiales. Así que mi compromiso en lo personal está, sigamos avanzando, unámonos nosotros como legisladores, trabajemos sobre eso, que esto no quede una conversación solamente del día de hoy o de la semana pasada, es algo que está permanentemente en nuestras vidas, y en lo deportivo y en lo cultural. A mí me encantaría el día de mañana, si soy parte del Ejecutivo algún día quizás, de poder trabajar en ese centro deportivo cultural que es tan importante, tan necesario justamente para un gran porcentaje de nuestra población. Eso, Presidenta. Uy. Ya. Quisiera, primero que todo, ver el tema de la mesa de trabajo que propone el senador Walker, recabar la propuesta, o sea, claro, entre nosotros, y poder proponerles oficiar al INE, educación, salud y trabajo sobre este mismo tema. ¿Sí? Sí.
Sí, aprovechemos, Presidenta, de ratificar también la que sugería el senador Walker respecto de esta legislación comparada y que la biblioteca nos pueda suministrar algunos insumos sobre este tema para que lo incorporemos en esos acuerdos, Presidente. Y Ya. tengo un tema adicional antes que puesto que la campana, bueno, nosotros como somos tan formales, la campana ratifica los acuerdos, ¿ya? Dos cosas, básicamente. Uno, absolutamente, ¿no es cierto?, uno sensibiliza en los temas que tienen que ver con el ámbito de la discapacidad y uno de repente lamenta a veces que ciertas acciones no se realicen con la prontitud o yo diría con el enfoque permanente en relación a las posiciones que tiene el Estado o del gobierno en este caso en particular. Porque cuando yo en lo personal creo más en las políticas transversales, ¿verdad? En términos generales del tema de la discapacidad, más que en ámbitos específicos dentro del mundo de la discapacidad, porque hay realidades muy diversas, pero en general hay casi un denominador común en la falencia en materia de acceso a la salud, a la educación, a la inclusión, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, que prácticamente son patrones comunes respecto del tema de la discapacidad. Más allá que tengamos diferentes realidades, ¿verdad? El común denominador son básicamente los mismos. Por eso quizá un buen ejercicio, porque claro, uno lamenta que el gobierno te diga a ti, mira, sí, pero no estamos en una idea de construir normas específicas, sino que creemos lo mejor en este marco general. Pero el país sí ha dictado normas específicas, como el caso, ¿verdad?, del trastorno con espectro autista. Hay una ley especial para ese tema en particular, aun cuando tiene una connotación también distinta al resto de las realidades. Pero si hay ya una arquitectura institucional, jurídica, legal, de diversas normas, porque lo que hace Chile, desgraciadamente, siempre es lo mismo. Cuando uno quiere un tema de accesibilidad universal, hay una ley. Si viene el tema de atención preferente en otros temas, dictamos a veces para el mismo objeto diversas normas y se produce un árbol, como el árbol de Navidad, lleno de diferentes objetivos, pero no hay una articulación entre cada una de ellas, ¿ya? Y quizás lo más que pudiera servir en este ámbito, evidentemente, pudiera ser una articulación frente a todas estas normas legales que existen, hacer una norma, un ley marco general, claro, le corresponde al gobierno. Y la presentación de esta naturaleza y una ley marco que sintetice todas las normas que hoy día existen en los diferentes sentidos respecto de este situación. Miren, tienes tema en educación, ¿verdad? Tienes tema en accesibilidad universal, tienes N realidades, pero todas están dispersas. Y cuando alguien quiere acceder a algo, mira, aquí se acaba de informar por el senador Keite, ¿verdad?, que hoy día ingresa a la sala en el tercer trámite la ley de envejecimiento, ¿ya? Una temática totalmente distinta, pero es una ley marco, una arquitectura que se hace cargo de obligaciones, deberes y derechos que se generan en ese tema. Y a lo mejor pudiera ser un buen ejercicio a propósito de este requerimiento con la biblioteca, sintetizar todas las diferentes normas que tienen que ver con esta temática. ¿En dónde están? ¿En qué marco hay? Porque, mire, de repente hay hasta un tema en transporte. Uno dice que tiene el transporte, hasta en tema de transporte hay normas orientadas, ¿verdad?, a facilitar ciertos espacios pero hay que transitar por las diferentes normas y eso evidentemente es una dificultad. Yo sugeriría, presidente, que pudiéramos incluir, ¿verdad?, en ese proceso sintetizar toda la diversidad de normas junto con la legislación comparada que pueda haber, sintetizar en algún informe todas las normas vinculadas, ¿no es cierto?, a los temas de discapacidad en los diferentes ámbitos, dónde están, y quizás en una de esas, quien quita, pudiera llevarnos una negociación, en una conversación de esta mesa técnica, en una propuesta de generar una ley marco global, donde dejemos allí, ¿verdad?, todo lo que tenga que ver con estas temáticas. Gracias, presidente. Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo para esta mesa de trabajo y para los oficios? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Quién? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ningún senador? Adelante, por favor. Está acordado los acuerdos de oficio.
¿verdad? Oficios para estadísticas Sí. y de la mesa de trabajo que propone el senador Walker. ¿Y lo de la biblioteca también? Sí. Ya. Eso. Puede ser nuestros asesores. Bueno, obviamente que en la mesa de trabajo van a ser nuestros asesores con la biblioteca y podríamos dar como un mes para que nos presenten una propuesta. ¿Sí? Ya. Un mes entonces. Eso. No. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Presidenta, me permite una pequeña Adelante, inclusión, por porque favor, resulta senador. que cuando se tramitó la semana pasada, yo te mencioné en la sala, pero dije Sebastián Mejía. Y Sebastián no alcanzó a corregirme que no era Sebastián, era Sergio Mejía. Ahora, ¿ya? Sergio y Sebastián son dos nombres muy No, pero es más, son de mis favoritos. pero es más bonito Sergio, porque curiosamente yo también me llamo David Sergio. Y muchas gracias por Macarena, directora, por favor, muchas gracias por su exposición y gracias a Sergio Mejía, no me equivoqué, por su exposición también. Muchas gracias. Vamos a dar paso al segundo punto. Liberamos a nuestro invitado. Los liberamos, claramente. Muchas gracias a ustedes. Presidenta, en esta segunda parte de la sesión tiene el propósito de escuchar la explicación sobre la minuta sustitutiva que ha presentado el Ejecutivo, que quieren exponer sobre ella en la comisión. Sí, adelante, por favor. Buenas tardes, Presidenta. Bueno, mi nombre es Cristian Miquel, coordinador legislativo del Ministerio de Salud. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio también saludo a todos los miembros de esta comisión. Mi nombre es Cintia Salamanca, soy abogada jefa de la Oficina de Asuntos Regulatorios del Instituto de Salud Pública de Chile. Nosotros enviamos una presentación, no sé si debería conectarme yo con mi computador o nos conectamos con el computador de la comisión. ¿Cómo lo hacemos? ¿El mío? Le voy a pedir un minuto, Presidenta, para poder abrir el computador. Creo que me tienen que mandar el enlace de Zoom para poder proyectar. No lo tengo. Puede ser el mismo de la semana pasada. Comisión de última hora. No lo tengo. Este es el correo de la comisión de adultos mayores. ¿Qué pasa? No tengo el plan. Bueno, si las pueden ver en las tablets, puedo empezar.
Presidenta, voy a presentar brevemente la indicación sustitutiva. La tienen en sus tablets, así que yo voy a dar lectura a esto. Muchas gracias. Bueno, el ámbito, la diferencia que de esta indicación sustitutiva respecto del proyecto de ley original es que, en primer orden, amplía el ámbito de aplicación de la norma, incluyendo la publicación, internación y exportación de estos productos que tienen la obligación de llevar un código, un sistema de codificación. Y además ampliamos las categorías de productos que deben estar, que están obligadas a tener este código. Y lo que en particular me refiero son los productos de higiene y odorización personal. Respecto de los proyectos de odorización personal, se nos consultó si es que esto estaba dentro de la idea matriz del proyecto y de nuestra revisión de tanto la ley en el Código Sanitario como el Decreto Supremo 239. Efectivamente se contempla estos productos de odorización personal también para poder despejar esta consulta que se nos hizo anteriormente. Entonces, además de ampliar el tipo de productos y el ámbito de aplicación, estamos incluyendo desde un enfoque que era muy restrictivo de las exigencias de lo que tiene que contener este sistema de codificación, que antes era el QR, y hoy día lo llamamos sistema de codificación para ponernos en el escenario de cualquier otra tecnología que pueda reemplazar el código QR en el futuro, en términos más amplios. Estamos hablando de que tiene que contener información más completa para el usuario, herramientas como la audiodescripción, subtítulos, lengua de señas chilena, de modo de poder ampliar los grupos de personas con discapacidad que pueden verse beneficiadas por esta medida de accesibilidad. El proyecto originalmente no contemplaba todas esas exigencias. Además, estamos ampliando la información que a la cual se debe acceder, o lo que tiene que estar contenida en este código, ampliándolo a elementos que constituyen una garantía de seguridad en el consumo, tales como el principio activo, la dosis, las vías e indicaciones de administración o uso, las contraindicaciones, otras advertencias y, por supuesto, el nombre del producto. Esto también es una ampliación respecto del proyecto original. Creemos que hay que aprovechar la oportunidad de ampliar la cantidad de información a la cual va a ser más fácil acceder con esta medida. Luego, declaramos aquí que se establece que esta exigencia es para los productos que están destinados a la venta al público y no los de preparación de uso hospitalario o institucional. Eso es un ámbito de aplicación de esta ley. Y casi terminando, insisto en que creemos que esto también simplifica la extensión del proyecto y por lo tanto también la velocidad de su tramitación. Establecemos un deber para la autoridad sanitaria de convocar a las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en accesibilidad para recibir recomendaciones respecto de las características que debe tener esta codificación, el color, tamaño, por ejemplo, la velocidad de los subtítulos, dimensiones mínimas del intérprete en lengua de señas, que es un problema muy frecuente, entre otros aspectos técnicos que sean pertinentes desde el punto de vista de la experticia en materia de inclusión y de accesibilidad. Hago presente una pequeña corrección que se hizo formal respecto de una referencia en el último inciso. Es una cuestión meramente formal que hacía referencia al inciso anterior y tenía que hacer referencia al inciso primero. No es nada que cambie el sentido, sino simplemente una cuestión de técnica legislativa, pero la hago presente aquí. Lo de fondo ya lo he señalado y nosotros creemos que esta versión del artículo 32 de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad es un avance en materia de equidad, de inclusión y de protección sanitaria,
no es solamente, es por supuesto que la importancia del derecho a acceder a la información, pero por sobre todo que eso tiene un correlato de seguridad y protección sanitaria para las personas con discapacidad frente a elementos como los fármacos que pueden tener efectos adversos si son mal utilizados por error, se genera un consumo peligroso. Introduce entonces este enfoque de accesibilidad universal, fortalece también desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista de los derechos del consumidor, tanto como desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso que en este desarrollo trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social a través del SENADIS y con el Ministerio de Economía a través del CERNAC. Y quiero también destacar aquí que incorporamos estos mecanismos de participación como un deber para la autoridad. El proyecto originalmente hablaba de una facultad, la típica diferencia que ustedes conocen en estas discusiones entre el podrá y el deberá, y en este caso es un deber, y creemos que se condice con las obligaciones de Chile en materia de convención de las personas con discapacidad y respecto de las obligaciones que eso importa al país respecto de la participación. Como sabemos, las organizaciones de personas con discapacidad señalan y repiten con toda justicia que todas las cosas que tengan que ver con su vida sean con la inclusión de ellos y sus opiniones. O sea, nada sobre nosotros sin nosotros. Y eso es manifestación de una obligación también internacional del país que se tiene que ver reflejada en todos los proyectos de ley, incluido este. Por lo tanto, es un deber de la autoridad sanitaria y no solo una opción pedir la opinión a organizaciones de la sociedad civil del mundo de la discapacidad respecto de la forma y modo en que se debe llevar a cabo esta adaptación de accesibilidad informativa. En lo más, digamos, no de fondo, pero respecto a su implementación, la vigencia del proyecto de la ley, una vez que se apruebe, esperamos en el más breve plazo, comenzará a regir desde los 12 meses desde que se publique el último de los reglamentos que se deben actualizar, y se habilita al Ministerio a actualizar justamente los reglamentos sobre la materia en la dimensión de productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos, que son cubiertos en este proyecto. Bueno, vuelvo a insistir en que se cambia la idea del código QR por un sistema de codificación u otras tecnologías, porque no quisiéramos que dentro de 10 años que el código QR quedara como fuera obsoleto tecnológicamente, y por lo tanto creemos que es mejor técnica dejarlo de manera abierta a otras tecnologías que puedan ser incluso más beneficiosas desde el punto de vista de la accesibilidad. Y repito también lo que señalé en la primera sesión que estuve en esta comisión, Presidenta, sobre el ordenamiento que hacemos respecto de las sanciones al incumplimiento de esta norma, que lo hacemos coherente con el sistema actual de sanciones, que de hecho son más altas que las que establecía el proyecto. El proyecto llegaba solo hasta las 500 UTM y en realidad las sanciones del Código Sanitario pueden llegar hasta las 1000 UTM. Por lo tanto, creemos que incluso es mejor poder dejarlo acorde al sistema que tenemos actualmente. Y también creemos que esta simplificación debería poder ayudar a explicar mejor esto en los siguientes pasos de la tramitación. Y bueno, por mi parte agradecer la oportunidad de presentar este proyecto, disponible también para seguir trabajando con usted, Presidenta, con los senadores presentes, con sus asesores y asesoras, con quienes también tuvimos la oportunidad de reunirnos en una oportunidad antes de venir acá para poder presentar esto y responder dudas, y seguiremos así disponibles. No sé si quizás tú quieras, ¿no? Y eso, señora Presidenta, sería mi presentación del proyecto. Gracias. Quisiera, en primer lugar, pedirle la opinión al secretario sobre los productos de deorización e higiene en el proyecto. Y segundo, quisiera poder proponer votar, si no es ahora, en este ratito, dejarlo para
próxima semana en primer lugar de la tabla. No sé si se puede. Sí, Presidente, a partir por lo que usted acaba de sugerir, yo creo que la votación va a depender también quizá de si estamos o no estamos de acuerdo con la indicación sustitutiva. Entonces, y según eso también quizá votar, no sé, ahí, señor secretario, usted nos puede corregir. Yo sé que estamos autorizados para votar en general y en particular, pero una cosa es quizás que estemos de fondo tratando de avanzar con el proyecto y poderlo votar quizá en general, y en particular si es que tenemos alguna diferencia o haya que modificar quizá algo de lo que viene en la indicación del Ejecutivo. Entonces, eso como comentario personal en relación a lo sugerido por la presidenta, que me parece bien, para que podamos seguir avanzando, pero insisto, dependerá de qué es lo que opinemos sobre la indicación. Sobre eso, bien puntual y rápido, me llama un poquito la atención dos cosas. Uno, del plazo para armar el reglamento, me parece que 12 meses es algo excesivo. Yo creo que se debiera de concretar, ojalá, en el periodo de este gobierno y generar un poquito más de presión de que no creo que sea... O sea, me parece muy importante y muy urgente un tipo de proyecto así, y esperar 2 años posiblemente para que esto esté en vigencia, ya sea por los 12 meses del reglamento, y luego 12 meses más para que obviamente el laboratorio y quienes corresponda tengan los productos según lo que la ley diga. Entonces me parece que se podría trabajar en esta indicación ante la posibilidad de poder bajar el tiempo de cuándo tendrían que estar los reglamentos armados. 2, sobre el mismo tema, es que según lo que entiendo serían 3 reglamentos diferentes. No sé si ahí el Ejecutivo me escucha, pero serían 3 reglamentos, ¿no es cierto? Porque estamos separando lo que es alimentos, cosméticos o desodorización y además todos los remedios como tal. Entonces, tengo ese tema de no sé si es 12 meses. ¿Y quién lo hace el reglamento? ¿Va a ser el ISP, el Ministerio, etcétera? Pero también que en acta, digamos, quién se encargaría de eso puntualmente. Yo sé que va por ahí por el mensal, pero creo que sería bueno. Entonces, eso, Presidenta, más que nada dejar la sugerencia y comentario que de repente quizás 12 meses es mucho tiempo y después 12 meses más para la aplicación como tal, 2 años. Yo sé que las cosas hay que tratar de hacerlas bien. Dentro de una farmacia incluso son más amplios. Entonces, yo sé que estamos tratando de llegar, ojalá, a la máxima cantidad de productos, especialmente remedios, pero hay otros más. ¿Por qué no se incluyeron? O quizá el incluir tantos va a entorpecer un poquito más el avance, en general reglamentos diferentes para cada uno de los tipos de productos. Entonces, esos son un poquito mis dudas. Gracias, Presidente. Señor Sandoval, que estaba pidiendo la... Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, entiendo que esta indicación sustitutiva salva los problemas de admisibilidad que tenía la norma original, y en ese sentido, evidentemente, destacamos la disposición del Ejecutivo para acoger este tema. Me parece muy bien el tema de la ampliación de las tecnologías eventuales de información, porque el QR hasta hace poco no lo conocíamos, ¿verdad? Y lo más probable es que en unos años más va a aparecer quién sabe qué sistema de codificación o de identificación de los productos. Me parece bien que se amplíe ese tema y tengamos una norma más bien permanente. Razonable el tema de la eliminación de las multas, toda vez de que la norma actual genera una condición todavía mucho más severa de lo que estaba planteando este propio proyecto. O sea, este proyecto suavizaba las sanciones en vez de incrementarlas. Y ahí es una contradicción que lo supera esta indicación. Y lo tercero, lo dice, tenía anotados los 2 transitorios, el uno y el primero y el segundo, a propósito de los plazos, porque en el artículo transitorio... En el artículo transitorio primero, dice que la presente, dice, no queda claro en la vigencia específica, dice, la presente ley entrará en vigencia transcurridos 12 meses desde la publicación en el Diario Oficial del último reglamento. ¿Ya? O sea, el último reglamento lo podemos, ¿me entiende?, publicar en 2 años más, en 3 años más, y de ahí 12 meses más para entrar en vigencia la propia ley. Por eso la fijación de los plazos respecto de los reglamentos es sustantivo. Y lo segundo, la primera lleva conducción con el segundo artículo transitorio, porque además en el segundo artículo, en el primero no se dice qué reglamentos son los que se va a dictar el Ministerio de Salud, pero en el segundo
específica a estos tres. ¿Ya? El número 3 respecto de productos farmacéuticos, el 239 respecto al tema de los productos de cosméticos y otros, ¿no es cierto? Y el de alimentos, el 977. Pero en ese artículo segundo transitorio dice, dentro del plazo de 12 meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el Ministerio de Salud deberá adecuar los siguientes reglamentos a la presente ley. ¿Me entiendes? Como que hay una... ¿ya? En el anterior, la ley entra en vigencia 12 meses después de aprobado el último reglamento. Y en el segundo, se fijan este plazo de 1 año para estos 3 reglamentos. Como que hay una cosa extraña de tiempo que no me logro. Bueno, gracias, presidente. Adelante, secretario, por favor. Presidenta, respecto a la consulta que usted me hace, efectivamente el Ejecutivo ha señalado al fundamental su indicación que propone ampliar el ámbito de aplicación de este proyecto. Sobre particular, quería decir que la moción de la senadora Allende Campillay señalan en su idea matrices que es la de fortalecer la accesibilidad universal a la información y, consecuentemente, a la protección en el uso de medicamentos. Agrega que también pretende ampliar el universo de personas beneficiadas a los adultos mayores y otras personas con discapacidad como la auditiva, favorecer la participación, diálogo y contribución a la sociedad civil de personas con discapacidad y expertos en materias que puedan brindar a la autoridad sanitaria y aumentar el monto mínimo de las multas. En ese sentido, cabe recordar que cuando la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional señala que durante la tramitación de las leyes se aceptan las indicaciones que digan relación directa con la idea matriz, en su momento, incluso durante el trámite previo a esa ley, se propuso agregar y las tendientes a la mejor resolución del asunto por parte de la corporación, frase que se eliminó en el Tribunal Constitucional y reiteró que solo se pueden aceptar las indicaciones que dicen relación directa con la idea matriz, idea que se contiene en la propuesta de los parlamentarios, la expresión de motivos y en el texto. En este caso, ni en la propuesta ni en la motivación se va más allá que a los medicamentos. De ese punto de vista, esa parte de la indicación habría que eliminarla para sujetarnos a nuestra reglamentación interna. Por otra parte, la consulta que se ha hecho respecto de los decretos, debo recordar que la potestad reglamentaria es una facultad del presidente de la República para establecer normas de carácter general o especial en distintas materias o para la ejecución de las leyes. En consecuencia, fijar plazo para que el presidente de la República ejerza o no esa potestad no parece muy conveniente. Se puede fijar un plazo para la entrada en vigencia de la ley, pero la potestad reglamentaria el presidente la mantiene siempre. Hoy día puede dictar un reglamento, mañana puede dictar otro y pasado mañana puede dictar otro. No podemos sujetar por una norma legal al ejercicio de una potestad constitucional. Eso es todo, presidente. Pero yo he visto, perdón, presidente, sí. No he visto una serie de normas de leyes en los cuales se fija plazo para la dictación para precisamente limitar un poco la dilatación que a veces tienen estas normas. Sí, en estricta autoridad constitucional, si no cumple la ley y no dicta los decretos de ejecución de la ley, surge responsabilidad política, pero no es un problema de la ley. Quiero darle la palabra al Ejecutivo, a ver qué nos puede decir. Gracias, presidenta. A ver, respecto del plazo, de la interpretación que nosotros hacemos, el máximo que se podría extender esto entre publicación de los reglamentos y entrada en vigencia de la ley son 2 años, sí, efectivamente, como decía el senador Keita. Esa es como la máxima extensión posible dada la regla que se está estableciendo en los artículos 1 y 2 transitorios. También hago mención a que en el artículo 2 transitorio, que se refiere a los reglamentos, tiene la fórmula de dentro del plazo de 12 meses, por lo tanto es un plazo que podría ser menos. Dentro de ese plazo podría ser un plazo más breve. Pero además quiero mencionar que en relación a un elemento importante de la indicación sustitutiva, que es la participación, tiene que existir un tiempo también prudente para que haya un espacio de participación, si no la participación se vuelve simplemente simbólica. Si es un plazo demasiado rápido, no va a haber espacio para que lleguen comentarios o haya incluso instancias de reunión de la autoridad
de respuestas a las preguntas que pueden hacer las distintas organizaciones de la sociedad civil del mundo de la discapacidad. Entonces quisiera respetuosamente a través suyo, Presidenta, que podamos considerar también el elemento participación. Requiere algo de tiempo para que esa participación sea efectiva. Y bueno, 12 meses parece un tiempo razonable desde el punto de vista de organizar esos procesos. También hay que considerar este plazo desde el punto de vista de la industria. También la industria requiere un plazo para hacer los ajustes para que efectivamente estos cambios sean bien recibidos y bien implementados y no tengamos la mala experiencia que tuvimos con la versión anterior que estamos corrigiendo ahora, que no se cumplió por parte de toda la industria. Que eso fue por otras razones, pero efectivamente eso ocurrió, que fue cuando esto obligaba a tener el lenguaje de braille. Y había otras razones que la industria arguyó en ese caso, eran diferentes, pero quisiéramos que esto pudiera ser bien implementado y para eso creemos que los plazos, tanto desde el punto de vista de la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones, tanto como para la industria obligada, creemos que esos plazos tienen ese sentido, no son, digamos, no son arbitrarios en ese sentido, tienen esa razón de ser. Y respecto a lo que me quedan 2 puntos. El respecto a la ampliación de productos, bueno, nosotros creemos que esta ampliación de productos, medicamentos, alimentos y cosméticos es, bueno, la amplitud que tiene el ámbito de regulación. Así que, por lo tanto, estamos llegando a la mayor cantidad de productos que se puede llegar dentro del ámbito de regulación de este ministerio a través del ISP, que es parte integral del ministerio. Entonces, sobre las consultas también respecto de quién va a elaborar esto, bueno, esto es un trabajo, por supuesto que los decretos son facultad presidencial y por lo tanto el ministerio es el principal responsable al momento de hacer esto, lo hará a través de los equipos técnicos que tenga, incluyendo el Instituto de Salud Pública, que es parte integral del Ministerio de Salud. Y respecto a la idea matriz, yo y este ministerio, respetuosamente, tenemos una diferencia de interpretación con el señor secretario, ya que del texto que nosotros tenemos conocimiento público original, de hecho, sí, de un análisis de su totalidad, se menciona la palabra cosméticos en al menos una ocasión, y creemos que eso amplía el ámbito a ese punto. Y más allá de eso, con una interpretación más orientada al objetivo que es la accesibilidad a la información, creemos que se puede incluir también desde ese punto de vista otros elementos que son regulados y que también necesitan ser utilizados con criterios de seguridad en el uso. Así, por ejemplo, si bien los cosméticos uno dirá, bueno, no es lo mismo que un medicamento, sí son controlados justamente porque pueden tener efectos sobre el cuerpo y por eso es bueno conocer también su elemento, cómo se aplican, todos esos elementos que yo mencioné, también es necesario respecto de los productos cosméticos, no son inocuos, tienen efectos sobre la piel, tienen efectos sobre la salud y por lo tanto también creemos que está dentro del ámbito de cosas que el proyecto de ley busca regular cuando uno hace una interpretación integral de su contenido, su fundamento. Esa es nuestra opinión. Yo entiendo también el argumento desde el punto de vista de la potestad reglamentaria autónoma del presidente. En este caso creo que estamos frente a una potestad reglamentaria derivada y más bien es un compromiso para que esto no sea letra muerta, digamos, es ponerle este plazo. Y tomando en consideración estos 2 elementos que ya señalé, ajustes de la industria, participación ciudadana en el desarrollo y el contenido de los reglamentos cuando haya que regularlo. Eso, Presidenta. No sé si tú quieres agregar algo más. Muchas gracias. Una propuesta. Si pudiésemos suprimir esta parte de deorización e higiene y poder votar hoy, o prefieren ustedes, senadores, pensarlo y votar la próxima semana. Sí, adelante. Gracias, Presidenta. Como se entiende que hay un desacuerdo a nivel de lo que nos explica el señor secretario, de lo que nos explica el Ejecutivo, yo quisiera saber, ahí si Juan Pablo tú nos puedes decir quizá, si llegáramos a votar esto, incluyendo los alimentos e incluyendo los cosméticos, ¿qué problema podría tener
a futuro esto se lleva a algo donde en alguna otra instancia se puede rechazar lo que estamos hoy día votando como tal, o sea, a nivel reglamentario, digamos, ¿en qué nos podríamos meter? Porque si finalmente vamos a aprobar algo, yo soy de la idea de que ideal que se incluya la máxima cantidad de productos que se venden y que tengan algún tipo de fármaco. Uno puede decir cosméticos, claro, los cosméticos sí tienen ciertos productos que pueden ser de alguna u otra forma considerados fármacos y estoy de acuerdo. Los productos alimenticios a nivel farmacológico también tienen, no sé, desde un batido de proteína, estoy pensando en lo que uno se topa en la farmacia y en el mostrador. Creo que está bien incluir lo máximo posible, pero no quiero que después nos pisemos la cola entre todos nosotros que estamos aprobando algo que abarca una mayor cantidad de productos que se vendan farmacológicamente dentro de la farmacia. Yo creo que entre más productos y más información se le entregue a la gente, yo creo que eso es lo que se busca. Pero insisto, no sé, en este desacuerdo en el cual están ustedes y que vamos a terminar nosotros, los que vamos a terminar siendo nosotros los que votamos, a favor o en contra, no nos metamos en algo que después no va a servir lo que estamos haciendo nosotros como legisladores. Sí, adelante, por favor, secretario. Senador, en este caso no existe desacuerdo alguno porque yo no opino. Doy a conocer la opinión de la Secretaría. Lo que pasa es que, a ver, el Código Sanitario regula casi todo lo que existe, sustancias corrosivas, las cosas más increíbles. En distintos títulos regula los medicamentos, los cosméticos, los usos de higiene, son distintos títulos. Es otra materia tratada en otra forma por el Código Sanitario. Puede ser muy parecido, los dos se venden en farmacia, pero son productos totalmente distintos en su tratamiento. Lo que podría pasar son dos cosas que son menores. Una es que cualquier senador puede en la sala objetar la admisibilidad de la indicación por exceder la ley de matrices, que es un punto. El otro es que cambiaría, yo creo, deberíamos alterar un poco entonces la tramitación del proyecto. En su momento se invitó a la industria farmacéutica para que opinara sobre este asunto porque eran los medicamentos. Ahora estamos incluyendo productos de higiene y de utilización y estamos incluyendo la publicidad de internación y exportación. Entonces, los afectados por la norma es un aspecto bastante más grande que también deberíamos invitar para conocer su opinión. Una cosa, ¿y si este tipo de productos de deorización e higiene lo podríamos poner en trabajarlo en otro proyecto para poder discutirlo, sacarlo de esto y así poder, no sé, es un... Yo creo que lo que usted dice, yo creo que es lo más prudente ahora, porque si queremos incluir cosméticos y queremos incluir otro tipo de productos, hay que escuchar también a la industria que vende, ofrece armas, o sea, elabora ese tipo de productos. Entonces, insisto, me encantaría que abarcáramos la máxima cantidad de productos y en este proyecto de ley que siempre son todos difíciles de que avancen y que se lleguen a concretar, lo que se busca de fondo es eso, es entregarle la información a personas que tienen hoy día dificultades de una u otra manera para poder acceder a lo que dice el producto como tal. Pero siento que nos estamos pasando por encima de laboratorios o otro tipo de organismos que pueden tener este tipo de producto y que nadie le ha preguntado nada su opinión al respecto. Entonces, nosotros trajimos acá laboratorios que hacían medicamentos específicos y no este tipo de productos como tal, que insisto, me encantaría que estuvieran incluidos, pero siendo responsable, suena como que no vamos a hacer algo verdaderamente correcto porque nos estamos pasando a las industrias que tienen estos productos y no lo hemos escuchado al respecto. No sé. Eso. Entonces, ¿podríamos ver la idea de poder ponerlo en otro proyecto y poder discutirlo después? Sí, es que también me parece que Cintia Salamanca estaba pidiendo también la palabra. Cintia, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. 2 puntos. Voy a partir por el menos controvertido, el tema del plazo. Es importante tener presente que el tema del ajuste de la industria también está asociado a las importaciones, por ejemplo, de productos farmacéuticos. La industria en general hace importaciones que son cuantiosas. Por lo tanto, el periodo que nosotros tenemos que darle para agotar stock con envases que ya están predefinidos, están comprados y están listos, debería ser a lo menos 12 meses. Eso es el punto que quería aclarar. Y en el caso del producto cosmético,
El proyecto hace referencia a 3 ideas matrices, vamos a llamarlo de esta forma: alimentos de uso médico, cosméticos, productos farmacéuticos. Cuando nosotros revisamos el Código Sanitario, efectivamente lo que dice el señor secretario son títulos distintos porque tienen regulación diferente. Cada uno tiene su propio reglamento y su propia bajada reglamentaria. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del producto farmacéutico y nos vamos al decreto 3, nos damos cuenta que el producto farmacéutico, medicamento, también tiene distintas clasificaciones. Por ejemplo, usted va a ver un producto que es homeopático, que es un fitofármaco, que es un producto biológico, que es una vacuna, etcétera. Todo ese universo es un medicamento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de producto cosmético y también vemos el título del Código Sanitario, hace referencia a los productos cosméticos y de higiene y odorización, ¿ya? Eso está contemplado como un producto cosmético. Es una tipología de producto cosmético. De hecho, cuando nos vamos a nivel legal, cuando miramos el 106, nosotros podemos decir, sí, un producto cosmético es un producto de higiene y odorización. Cuando vamos ahora nosotros al aspecto reglamentario, que es el 239, también hace referencia a estos productos cosméticos especiales, que le llamamos nosotros HBO, que son de higiene, odorización y bajo riesgo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es algo que a lo mejor yo les había planteado la vez pasada, de que el registro de este tipo de productos es distinto, porque no hay un registro sanitario propiamente tal como pasa con un producto cosmético. Acá hay una notificación de la importación o fabricación, por lo tanto está dentro de los registros del ISP, pero no hay una revisión de composición. Pero no por ello, que tenga una reglamentación que es distinta, podríamos sostener, a mi juicio, de que ese no es un producto cosmético. Por lo tanto, una cosa es la idea matriz y después las subclasificaciones, como pasa con el producto farmacéutico. Eso era lo que les quería comentar desde el ISP. ¿Alguien está pidiendo más la palabra? ¿No? Ya. Bueno, entonces ya esta semana ya es muy tarde para el tema de la votación. Damos por terminada la... Sí, adelante, por favor. Presidenta, como ustedes bien saben, yo formo parte de esta comisión desde principios de año, pero nunca hemos conseguido ponernos de acuerdo sobre una fecha, un horario en el cual yo pueda asistir. Yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que funciona aquí al otro lado del pasillo y deja exactamente a la misma hora que se reúne esta comisión. Entonces yo quería preguntar si se podría hacer una última gestión para buscar algún acuerdo de los senadores, senadoras y senadores, para una fecha que nos convenga a todos, y si no, yo desgraciadamente voy a tener que pedir que mi bancada me reemplace aquí. Así yo les pediría que pensemos esto hasta la próxima semana y se tome una decisión. Con mucho respeto por todo, por cierto, pero desgraciadamente usted comprenderá que para mí no es grato no estar asistiendo a la comisión como me gustaría estar. ¿Sí estamos listos, secretario? Ya. Sí, adelante, por favor. Antes de terminar, tenemos una pequeña discrepancia, ¿verdad?, con las últimas observaciones. Uno de repente quisiera hacer una norma que abarque todos los ámbitos que tenga que ver con lo que nos interesa. Yo sugeriría, votemos este proyecto en general la próxima semana, nos damos este lapso de tiempo para que cada uno analice el tema, lo ponemos en primera tabla para solamente votación y zanjemos ese tema. Con cualquier duda que nos podamos tener estos 4 o 5 días para conversarlo con el Ejecutivo igual respecto de lo que implica. Y lo ponemos en primer punto de la tabla la próxima semana. Yo creo que es razonable, no sé qué dicen los otros senadores. ¿Sí? ¿Sí? O sea, para votar en general y en particular ese día próximo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, pero sin... Lo que pasa es que, claro, como usted, también hay senadores que tienen... O sea, a lo mejor va a tener que ser otro día y no los días que vengamos acá al Senado. Dijimos los lunes en Santiago, dijimos una vez. Hablemoslo, para que lo hablemos en esta semana, para que tengamos una propuesta para la próxima.